Mi nombre es Cristóbal Hernández, soy un asesor en la oficina del secretario general, actuando como secretaría de esta reunión. Quiero darles la bienvenida a esta tercera ronda de sesiones para analizar si la situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional para su consideración. Las audiencias serán transmitidas en directo a través de la web de la OEA y la página oficial de Facebook de la organización. Durante las últimas dos rondas de sesiones que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre, oímos voces de víctimas, así como de otras provenientes de organizaciones de la sociedad civil, de personal militar retirado y de funcionarios del sistema judicial en el exilio. En la sesión de hoy escucharemos los testimonios de los parientes de algunas víctimas de la represión en Venezuela, así como perspectivas acerca de la cooptación del sistema judicial y la persecución de dirigentes políticos. Los ponentes realizarán sus presentaciones al panel de expertos internacionales independientes nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El panel de expertos internacionales independientes está compuesto por el juez Manuel Ventura Robles, ex juez de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del profesor Erwin Kotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg y ex ministro de Justicia y fiscal general de Canadá. La mecánica de la sesión es como las anteriores. Las personas que prestarán declaración hoy tendrán 20 minutos cada una de ellas para hacer su presentación y a continuación el panel de expertos internacionales podrá formular preguntas. A diferencia de las sesiones anteriores, hoy tendremos una sesión por la mañana y otra por la tarde que empezará a las 2:30. Ustedes tienen la agenda en la mesa tanto en inglés como en español. Para arrancar la sesión, quisiera invitar a la señora Kerlin de Sánchez a tomar asiento y la invito a realizar su ponencia. Señora de Sánchez, tiene usted la palabra. Buenos días. Primero quiero dar las gracias de todo corazón, como familiar de preso político, de esta oportunidad que representa para nosotros que ustedes nos escuchen y que puedan tener una pequeña noción de lo que significa tener tras las rejas a un familiar siendo inocente. Yo soy Kerlin Rodríguez de Sánchez, odontólogo, madre de 2 seres maravillosos y esposa del preso político teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares. Quisiera comenzar diciendo que lo conocí siendo aún cadete de la Escuela de Aviación Militar y luego de 6 años de noviazgo hemos compartido 22 años de casados. Es por eso que me siento perfectamente a gusto al hablarles de un hombre que conozco muy bien. El 15 de mayo del 2014 fue una fecha que jamás olvidaré, pues este relato comienza con una llamada telefónica donde él me avisa a las 4 de la tarde que estaba preso en el Dejecín,
es decir, en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y yo le contestaba, entre lágrimas y sollozos, que le daba las gracias a Dios por eso. Él no me entendía. Y es que ante su desaparición totalmente inusual, desesperada esa tarde, busqué por las redes sociales para ver si por la autopista había habido algún accidente de tránsito que lo haya retrasado de vuelta a casa, pues ese día él iba a Caracas y nosotros vivimos en Maracay, una ciudad que queda a una distancia como de 1 hora y media. Por las redes sociales vi una noticia donde yacía muerto un ciudadano con una ropa casi idéntica a la que él llevaba puesta ese día. Aún guardo esa foto de Twitter, para darme ánimo cada vez que la desesperanza y las lágrimas de mis hijos hacen mella en mi fuerza espiritual, pero me consuelo en saber que está vivo y no muerto, como un gran número de venezolanos que pierden la vida en manos de la delincuencia exacerbada por la falta de medicinas, por enfermedades que han reaparecido luego de haber estado por décadas erradicadas de nuestro país, o por el hambre que se vive en nuestra nación. Al día siguiente fue presentado Ruperto ante la Corte Marcial para privarlo de su libertad bajo los cargos de instigación a la rebelión militar. De allí permaneció durante 3 meses en los sótanos de la DGCIN, donde todo el día y toda la noche la luz blanca artificial acompañaba cada segundo de esos días. En ese lugar se enteró que estaba acusado junto a 9 oficiales más y que supuestamente pertenecían a una causa que el gobierno denominó Operación Jericó. Alarmaba en ese momento cómo en cadena nacional y por todos los medios de comunicación parecía que ya la sentencia estaba escrita, pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveraba que los oficiales eran golpistas y traidores, que fraguaban un golpe de Estado y que estaban siendo financiados por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Utilizaba palabras y adjetivos calificativos que por demás incitaban al odio, al descrédito y a una línea de acción que los llevara a una sentencia segura. Además, el presidente de la Asamblea Nacional para ese momento, Diosdado Cabello, reiteraba esas mismas aseveraciones con odio y con burla cada vez que hablaba del supuesto golpe Jericó. Eso era lo que recibíamos: maltrato, burla y descalificación. Luego de la audiencia preliminar son llevados a juicio y enviados a la cárcel militar de Ramo Verde. Y luego de 6 meses, en febrero del año 2015, comenzó el juicio en Caracas en la Corte Marcial. Fue un juicio exprés, muy rápido, en los que fueron promovidos 96 testigos por la Fiscalía. Por supuesto, a ellos no se les permitió llevar ninguno. Y ante la pregunta de los abogados de su defensa y del Foro Penal venezolano a los testigos de «¿Usted fue instigado por el teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares?» Todos, absolutamente todos los testigos dijeron no haber sido instigados. Inclusive 4 oficiales de esos 96 que fungieron bajo la figura de el patriota cooperante, una figura muy particular, o también se les conoce como testigos estrellas, quienes en su testimonio decían haber participado en una reunión conspirativa
para dar un golpe de Estado, asunto que nunca se demostró, el hecho de esa reunión nunca se demostró, y por supuesto un golpe de Estado que evidentemente nunca pasó, nunca se dio en realidad, que solo existió en la cabeza de las autoridades del régimen. No sé si es pertinente o moral que yo hable aquí de algo que, por cierto, fue la defensa de mi esposo la que presentó en ese juicio. De los 3 testigos estrellas, pues ellos tenían expedientes criminales. Los abogados de la defensa presentaron los números de esos expedientes con acusaciones por delitos como intento de asesinato en grado de frustración a 2 fiscales del Ministerio Público, uso indebido de armas de fuego, denuncias por violencia doméstica y de género, y otra que realmente no logro recordar. Eso no puedo probarlo, pero lo que se comentaba... Una pregunta con respecto a lo que está presentando. No? ¿Cuál era la jurisdicción que estaba viendo el juicio? ¿Era jurisdicción regular, jurisdicción militar? Militar. Era la Corte Marcial Militar de Caracas, sí, con un tribunal accidental. Se comentaba que ellos atestiguaron en contra de los oficiales para negociar el hecho de que se les cerrara esos expedientes. Y el cuarto de ellos, el cuarto testigo, no tenía ningún expediente criminal. Sencillamente mi esposo, unos años antes, había sido su jefe y le había mandado hacer una investigación porque supuestamente cobraba dinero por sacar credenciales del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea venezolana. Es así como la moral de esos testigos sencillamente estaba totalmente desprestigiada. Y en un país con independencia de poderes, o por lo menos ante un tribunal medianamente ético, la palabra de esos 4 oficiales no hubiera tenido validez. Pero no solamente sucedió eso. Durante el juicio, los testigos estrellas nunca pudieron describir físicamente a mi esposo. Decían que era gordo, que era de piel morena, que tenía el cabello largo, que estaba barbado, nada más alejado de la realidad. Es más, uno de los testigos cometió un delito en sala al decir que él había identificado a mi esposo como una de las personas que estaba en esa reunión al verlo por internet. Él decía que había un lugar, una página que por cierto es adepta al gobierno. Ellos sacaron unas fotos y por medio de esa foto fue que lo reconocieron. Mis abogados, los abogados de mi esposo en este momento solicitaron al juez que se buscara por internet en todos los buscadores mundiales si había una foto de mi esposo que evidenciara o que describiera cómo era, y no era así. Pero el juez no quiso admitir ese delito y sencillamente dijo que esa información la chequearían después. Luego de 25 audiencias, sin una foto, ni unas armas, ni un video, ni un audio, ni identificado por ningún testigo, sin aviones, sin planos, sin haber instigado a nadie. Mi esposo fue acusado del delito de instigación a la rebelión, sin instigados y sin rebelión, y sentenciado a 7 años y 3 meses de presidio. Le preguntaba yo ese día a los abogados si era como estar sentenciado a asesinato, pero sin tener un muerto, sin tener un cadáver. Pero no solamente la madrugada en la que fue dictada la sentencia, esa fue la única puñalada al corazón,
pues el juez también cambió el sitio de reclusión y mi esposo, junto a 5 oficiales, fue enviado a la cárcel de La Pica, en Maturín, estado Monagas, una ciudad que queda a más de 10 horas de distancia de mi ciudad de residencia, que queda a más de 800 kilómetros de distancia. No sabía yo discernir esa madrugada cuál dictamen era más doloroso, si la condena o el lugar de reclusión. Pensaba en mis hijos y al mismo tiempo entendía que era una condena malvada para los acusados y para sus hijos, para sus madres, para su familia. Me dejaban los jueces la tarea más dura que he hecho en mi vida: explicarle tan cruel panorama a unos hijos menores de edad. Y así comienza una dura lucha: alzar la voz por un militar preso político. No es fácil, no es tarea fácil, porque para nadie es un secreto en lo que se han convertido las Fuerzas Armadas en mi país. Solamente ellos tienen las voces de sus familiares y voy a alzar la voz por mi esposo donde esté y cada vez que pueda. Estos 3 años y medio ya cumplidos de él en prisión no solo han representado para nosotros el dolor de la ausencia y la distancia, sino que nos han traído momentos familiares terribles en los que un día mi niña de 10 años, en ese momento, siendo todos los años de su vida escolar premiada con la máxima distinción académica de su colegio, ocurrió que un día no sabía escribir en un examen ni su nombre, ni el grado que estudiaba, ni la sección. Esto nos ha llevado a continuas terapias con psicólogos y profesionales especializados que nos ayuden a superar día a día lo que significa tener un familiar preso por razones políticas. Y entre otras, puedo nombrar una que también afecta de forma muy dura a mi niña, como son las requisas para entrar a las visitas. Es muy duro para mí contar que para que mi niña pueda entrar a ver a su papá, deba yo, frente a unas custodias militares, levantarle la camisa a mi hija, bajarle el pantalón, quitarle los zapatos. Enseñar su cuerpo por delante y por detrás. Porque si nos oponemos a esto, sencillamente ese largo viaje que hacemos para ver a Ruperto sería truncado, pues no pudiéramos entrar y por recomendación de sus psicólogos, para ella la mejor medicina para su psiquis y para su alma es, sin lugar a dudas, ver a su papá. Pero esa vejación a la que ella es sometida, lamentablemente, la afecta psicológicamente. Pero si eso es así para ella, creo que contar las requisas a las que nos someten a las madres, a las esposas, hermanas, es duramente más vergonzante y humillante. Debemos quedarnos desnudas, pasarle la ropa a las custodias, agacharnos 3 veces y pujar hasta que ellas queden satisfechas. Esta parte de nuestras vidas es esa de la que a veces ni comentamos, mucho menos nos atrevemos a denunciar y entre nosotras mismas tratamos de no hablar. Por vergüenza, porque siempre existe el riesgo de que para el régimen eso no sea suficiente y se les ocurra algo peor. Créanme que ya he escuchado requisas peores que las mías en familiares de presos políticos. Queda claro que para el régimen de Nicolás Maduro no solo el injusto peso de la ley a un inocente es suficiente, también para ellos es importante que madres, padres, esposas, hijos, mayores o menores de edad y demás familiares pasen por todo tipo de tratos
vejatorios a la dignidad humana. Sus condiciones de reclusión han sido muy duras. Cada vez que se ha enfermado desde junio del 2015, le aquejaba una fuerte sensibilidad en 2 molares y en diciembre del 2016 se le fracturó un primer molar inferior, patología que le causaba fuertes dolores y que luego se complicó con un absceso dental, para lo cual se me prohibió pasarle antibióticos o analgésicos. Muchas veces me decía que el dolor era insoportable. Así estuvo 8 meses con el absceso y sin terapia, por lo menos paliativa para el dolor. Y quiero hacer un inciso, porque en la causa de mi esposo, el general Osvaldo Hernández, padecía lo mismo. Y actualmente, por un absceso dental, hace 2 semanas ha sido diagnosticado con cáncer linfático. Mi esposo ha tenido dolores de espalda, infecciones respiratorias, diversas dolencias, pero por supuesto la dolencia más dura es la dolencia del alma, el maltrato a la dignidad y el castigo aberrante de la prisión sin haberse probado delito alguno. Pues bien, y entonces ustedes se preguntarán por qué entonces fue sentenciado Ruperto. Es que Ruperto es un preso de conciencia, profundo defensor de la Constitución Nacional y del cumplimiento de los reglamentos militares. Es por eso que cuando le ordenaban hablarle a los subalternos del socialismo del siglo XXI, Ruperto les hablaba de la Constitución, de las leyes militares, del Estatuto de Roma, hecho que le costó en varias oportunidades fuertes discusiones con sus superiores, y en múltiples oportunidades le increpaban preguntándole si él estaba con el proceso revolucionario o no. Evidentemente no estaba de acuerdo con ningún tipo de proselitismo ni de ideologización con doctrinas comunistas ni socialistas dentro de las Fuerzas Armadas, pues él siempre me expresa que eso no está en nuestra Constitución, eso no aparece en nuestra Carta Magna. Inclusive en una oportunidad, y lo cuento como anécdota, un oficial superior le dijo que él no podía estar con el proceso porque él es una expresión muy venezolana, catire con los ojos aguarapaos, significa de tez blanca y de ojos claros. Y mi esposo le dijo, mi coronel, ese coronel luego llegó a ser general, comandante general de la Fuerza Aérea, le dijo, usted me está haciendo un delito de lesa humanidad, porque eso es discriminación racial, eso es apartheid. Ruperto era un oficial condecorado muchísimas veces, con distinciones muy importantes, destacado, responsable, preocupado siempre por hacer su trabajo con excelencia, formado en varios países del mundo, preocupado por su personal subalterno, obediente de sus superiores, mientras todo estuviera en el marco de la legalidad, la Constitución y las leyes militares. Pero como la causa Operación Jericó, también hay otras causas militares, como Golpe Azul, Golpe Fénix, Espada de David, todos esos nombres que el gobierno coloca para desprestigiar a militares dignos y que aman profundamente el país. Sí, disculpe, le pido por favor si puede ir terminando la presentación, así tenemos tiempo para hacer preguntas. ¿Cómo no? Solamente les quiero decir, y ya termino, me quedan 2 líneas para decir que esto es una herida, lo que viven los familiares de los presos políticos, una herida que se abre y que no se cierra, que a veces sangra
y que siempre está ahí, latente. Muchísimas gracias. Una sola pregunta. ¿Conoce usted de compañeros de armas de su esposo algunos casos similares? Sí, por supuesto está el golpe azul que vino en enero del año 2015. Cinco oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, se llama golpe azul porque el uniforme es de la aviación y es azul, junto a 3 personas civiles, un carpintero o un cajero de banco, que el señor Diosdado Cabello decía que iba a volar un avión tucano, iba a bombardear Miraflores, un cajero de banco. El golpe Fénix, otro golpe, la espada de David, y casi todos con ese mismo matiz de ser llevados a juicio solamente con el testigo de otros oficiales y sin pruebas de valor para ser acusados y sentenciados. Quiero decir que en el caso nuestro, pues ellos están acusados y son militares. Nada fácil. Muchas gracias, señora. A usted. Muchas gracias por ese testimonio tan conmovedor. Solo tengo una pregunta. Dada la injusticia de la acusación, el enjuiciamiento y la persecución de su esposo, ¿hay algún tipo de remedio, de apelación o alguna otra iniciativa legal que se pueda emprender en su nombre? Aunque sé que podría acabar con el mismo resultado, pero me gustaría saber si hay algún otro recurso legal que pueda explorar usted en su nombre. Sí, la causa de mi esposo no tiene sentencia firme. Los abogados están haciendo una apelación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos esperando pues esa respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Thank you. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Si me puede explicar brevemente de en qué consistía supuestamente la operación Jericó, Sí, brevemente, y cuál era la respuesta, en todo caso, de la defensa o de otros militares también en relación a los motivos por los cuales consideraban que estaban siendo detenidos. La operación Jericó, según ellos, los testigos estrellas decían que ellos se estaban reuniendo, que habían hecho 2 reuniones conspirativas y que tenían unos planes, según el gobierno, de con unos aviones tucanos bombardear Miraflores, el Palacio de Miraflores, que es donde está el presidente de la República, y otras instituciones u organismos del gobierno. En el juicio se llevaron, la misma Fiscalía llevó a expertos que los abogados de la defensa le preguntaban si eso era posible, que 2 personas, 2 oficiales, pudieran artillar solos un avión, agarrar una bomba, primero meterla en un carro y luego llevarla, porque ahí se demostró y lo supimos de boca de ellos, que todo lo que era artillería pues no estaba en las mismas bases donde estaban los aviones. Entonces ellos tenían que tal vez transportarlos en sus carros, unas bombas, y ellos solos subirse,
al avión, que tiene una envergadura de no recuerdo cuántos metros, creo que 6 metros, colocarla y sacar un avión de una base militar sin autorización para cometer esos delitos. Eso era imposible y eso mismo ocurrió, es la misma acusación contra el golpe azul. Eso es lo mismo que dicen, que ellos iban a tomar unos aviones robados y los iban a llevar para bombardear diferentes puestos en Venezuela. Pero los mismos testigos que fueron promovidos por la Fiscalía, ante las preguntas de los abogados, explicaban que era imposible, que solo, y mucho menos en el golpe azul, que lo iba a pilotar un cajero de banco o un carpintero o un taxista. Entonces, y en la causa de mi esposo, pues totalmente se comprobó que era imposible hacerlo. ¿Y por qué cree usted o su esposo que los motivos de la acusación y la condena? Mire, el que en este momento hayan oficiales presos y también existe una última causa de sargentos junto al general Baduel, el general Vivas, donde nosotros lo que sentimos es que es un aviso a toda la oficialidad que se encuentra dentro de las bases para que se vean reflejados en lo que pueda suceder si alguien se opone al gobierno. Es como un aviso y decirles, véanse en este espejo reflejado, porque si se ponen en contra del gobierno, pues le vamos a aplastar con esta bota, los vamos a llevar a un juicio, no importa si hay pruebas o no hay pruebas, pero van a estar presos. La última pregunta, y entendiendo que usted no es experta en derecho, pero tal vez tenga conocimiento en base a las charlas que ha tenido con su marido y con los abogados. La justicia militar, usted habló de la Fiscalía también. ¿La Fiscalía es jurisdicción militar o jurisdicción civil? Y en todo militar. caso, civil. Militar. 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 ¿Y la defensa de su marido es defensa que elige él mismo o se la ponen el ejército? No, algunos de los oficiales fueron defendidos por el foro penal, por defensa particular, y el que no podía, pues solicitó a la defensa pública militar que los defendiera. Sí. Los que no tienen abogado propio se los Podían pone la tener defensa acceso. pública militar. Sí. Bien. Y la decisión final, usted recién le respondía al doctor Kotler, la decisión final se puede apelar únicamente ¿a dónde? ¿A la Corte Suprema? Exacto. Ellos, la primera instancia es apelar a la misma Corte Marcial Militar que los sentenció. Eso se hizo y no dio resultado, entonces se va a otra instancia que es civil, que es la máxima instancia que hay en nuestro país, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes.